Muy buenas gente y sed bienvenidos y bienvenidas al Club de las Tormentas. Hoy vamos a conocer la historia del planeta Sel. Este vídeo va a contener spoilers del Antris y de la parte del Arcanum ilimitado dedicada a este planeta. Antes de empezar, quiero deciros que en este vídeo voy a centrarme principalmente en la historia de Opelon. Sé que el relato del alma del emperador ocurre en el Imperio Rosa, pero sabemos muy poco sobre su historia y no hay ninguna conexión temporal con el Antris que nos permita saber si ocurre antes, al mismo tiempo o después, por lo que voy a hablar solo del continente del sur, con menciones a Teot. Dicho esto, vayamos con el vídeo. Tal y como ocurre siempre que hablamos de la historia de un planeta del Cosmere, debemos remontarnos al momento conocido más antiguo, la fragmentación. Cuando Adonalsium fue fragmentado en 16 y sus partes repartidas, los portadores de estas decidieron pactar separar sus caminos y no volver a cruzarse nunca, por considerarlo peligroso, pero muchos de ellos rompieron dicho pacto. Entre los recipientes que lo hicieron se encontraban Aona y Sky, portadores respectivamente de las esquirlas de devoción y dominio. Después de la fragmentación, ambos se reunieron en un planeta ya existente llamado Sel, donde influenciaron a varias de las civilizaciones que lo habitaban. En algún punto más tardío, llegó al planeta un tercer recipiente, Rais, portador de la esquirla de Odium, quien, alegando que Aona y Sky habían roto el pacto de la fragmentación, los asesinó a ambos y, para asegurarse de que nadie pudiera reclamar el poder de sus esquirlas, lo extrayó del reino espiritual y lo dejó en el cognitivo. Esa ingente cantidad de investidura, procediente de dos orígenes distintos, se volvió extremadamente inestable, formando una especie de tormenta de poder que se conoce como Dor, y alterando para siempre no solo la investidura de Sel, sino también la forma en la que se accede a ella. Pues el hecho de que estuviera en el reino cognitivo en lugar del espiritual, hizo que hubiera una estrecha relación entre la ubicación y los sistemas de magia, haciendo que en las varias regiones de Sel aparecieran manifestaciones de investidura distintas. Alejándonos un poco de lo divino, vamos con las ya mencionadas civilizaciones del planeta. El imperio más antiguo del que tenemos constancia fue el primer imperio Fjordell, conocido también como el Antiguo Imperio. Se desconoce la fecha de su fundación, pero se sabe que estaba organizado de forma feudal y que conquistó el continente de Opelon casi en su totalidad, siendo Arelon la única región que consiguió resistirse. Pudieron hacerlo gracias a los elantrinos, que podían acceder al Dor usando los Aones de un sistema de magia llamado el Aon Dor, que les concedía grandes poderes y habilidades. El Imperio Fjordell gobernó Opelon durante varios siglos, pero al final acabó desmoronándose por temas administrativos. Básicamente, conquistaron más de lo que podían gobernar. Después de la caída en desgracia del imperio, el Wyrn-Wulfden I, emperador de Fjorden, se convirtió a la religión del Shu-Dereth, y con él todos los habitantes de su país. De esta forma, el imperio renació, convertido en una teocracia, pues el título de Wyrn no era solo para el emperador, sino también el del líder espiritual de la religión Derethi. El cambio religioso ocurrió a todos los niveles. Se sustituyó gran parte de los antiguos ejércitos del primer imperio por monjes que eran entrenados en los varios monasterios, en artes como el espionaje, el asesinato o la guerra. Incluso, se modificaron todos los documentos históricos para que pareciera que Fjorden siempre había sido Derethi y que el imperio había sido fundado con el propósito divino de esparcir la palabra de su dios, Yadeth, por todo el mundo. Durante los siguientes 300 años, los Wyrns fueron expandiendo de nuevo el imperio, conquistando todas las naciones del este que habían perdido en la caída del antiguo imperio, quedando como únicas naciones libres la República de Uladel y de nuevo el reino de Arelon, con sus poderosos elantrinos. Pero todo cambió el día en que ocurrió el Reot. Hubo un terremoto en Arelon que alteró parte del continente, y, dada la relación que sabemos que existe entre la investidura y la ubicación en el reino físico, esta alteración afectó gravemente a la Aon Dor, la magia de los elantrinos, haciendo que ellos no solo perdieran la capacidad de acceder al Dor, sino que también pasarán de ser unos seres semidivinos a algo más parecido a unos muertos vivientes. Pero eso no fue todo. A partir de entonces, cualquier persona que era alcanzada por la Sha'ot, el proceso por el que alguien se convertía en elantrino, también acababa en el mismo estado.
Ese hecho provocó una revolución en Arelon que terminó en un baño de sangre en el que muchos de los elantrinos, que ahora estaban debilitados, fueron asesinados. Y finalmente se alzó como gobernante la clase comerciante, pues eran los más ricos. El que lo era más de entre ellos, Iadon, fue coronado rey de Arelon y estableció un sistema jerárquico en el que cuanto más dinero tuvieras, mejor era tu título. El trono de Arelon se trasladó de Elantris a Cae, la ciudad de al lado, y los elantrinos que no murieron en las revueltas fueron encerrados en su ciudad, la cual pasó a actuar como prisión de su propia gente. Cualquier persona alcanzada por la Sha'ot a partir de entonces también era encerrada en Elantris. Volviendo a Fjorden, el Wyrn de aquella época, Wulfden IV, supo que ahora que los elantrinos habían caído, esta era la oportunidad que el imperio había estado esperando toda su historia para poder hacerse con Arelon y con ella con el control de todo el continente de Opelon, y, ya que estaban, acabar también con el reino de Teot al otro lado del mar, cúspide de la religión Corazi, la que consideraban enemiga de la de Erezi, pese a que ambas fueran dos interpretaciones de una misma religión más antigua, el Shugesek. La primera ficha que movió el Wyrn fue mandar a Rathen, uno de sus Giorns, que eran los sacerdotes de más alto rango de la iglesia de Erezi, a la República de Uladel, para que causara desestabilidad en el gobierno y fuera más fácil instaurar su religión allí. Esa desestabilidad acabó llevando a un baño de sangre y a la caída de la República, lo que propició que Fjorden pudiera convertir el país y unirlo a su territorio. Ahora ya solo quedaban Arelon y, al otro lado del mar, el país de Teot. A petición de la monarquía teoisa, estas dos naciones formaron una alianza mediante el matrimonio entre la princesa de Teot, Sarene, y el hijo de Iadon, el príncipe Raoden. Aunque, desgraciadamente, antes de que pudiera celebrarse la boda, el príncipe fue alcanzado por la Sha'ot, encerrado en Elantris y declarado oficialmente muerto. Sarene viajó hasta Arelon sin saber de la muerte de su prometido, pero cuando se enteró, viendo la incompetencia del rey Iadon, decidió quedarse en ese país porque alguien tenía que protegerlo de una posible acción de Erezi. Una acción que llegó de manos del propio Rathen, quien ahora había sido mandado a convertir la población de Arelon al Shu de Erez en un plazo de 3 meses, después del cual el Wyrn enviaría sus ejércitos de monjes para tomarla por la fuerza. Rathen, sintiéndose mal por toda la masacre que había causado en Duladel 6 meses atrás, decidió ir directo por el rey, pues sabía que si lo convertía a él, todo el pueblo acabaría pasándose a la religión de su monarca sin necesidad de un baño de sangre. Al darse cuenta de que Iadon era un rey inepto y que no se podía racionar con él, pasó al plan B, destronarlo y poner a un rey de Erezi. El elegido para eso fue el duque Telri, a quien Rathen le prometió el trono a cambio de que se convirtiera a su religión. El plan con el que quería conseguirlo consistía en hundir las naves comerciales de Iadon, haciéndole perder gran parte de su riqueza, y financiar económicamente a Telri, de forma que cuando llegara la siguiente recaudación de impuestos, el duque fuera más rico que el rey y pasara a ocupar su lugar. Con lo que no contaba Rathen era con la astucia de la princesa Sarene. Ella lideró un grupo de poderosos nobles quienes desde las sombras arruinaron todos los planes del sacerdote de Erezi. Y aunque nadie de ese grupo le gustaba Iadon como rey, lo preferían antes que el Wyrn, por lo que consiguieron un tratado comercial con Teot para que Iadon ganara mucho dinero y no fuera destronado por Telri. Pero al final fue él mismo quien acabó con su propio reinado, pues un día Sarene lo encontró haciendo un ritual de un culto en el que se sacrificaban mujeres. Iadon fue encarcelado y ese mismo día se suicidó en su celda. Con todo el linaje real de Arelon muerto, la única forma de evitar que Telri ascendiera al trono fue un matrimonio de conveniencia entre Sarene y uno de los miembros del grupo de nobles, el duque Royal, pues juntos tenían suficiente dinero para gobernar. Pero esta vez Rathen se les avanzó. Mandó crear a un conocido suyo una poción que fingía los efectos físicos de la Sha'ot durante solo 5 días. Primero se la tomó él y fue encerrado en Elantris, y al cabo de 5 días que se pasó rezando, los efectos se terminaron y volvió a su aspecto físico normal, pareciendo que era en realidad su dios quien lo había curado. Pero su jugada maestra fue cuando consiguió meterla en la comida o en la bebida de Sarene, y ella también sufrió los cambios físicos y fue encerrada en Elantris. De esa forma, Rathen mató 2 pájaros de un tiro. Por un lado, evitó la boda entre Sarene y Royal, consiguiendo que Telri fuera coronado, y por otro lado,
consiguió una baza para negociar con Eventeo, el rey de Teod. Racen le prometió que si se convertía a la religión de Erezi, él le suplicaría a Iadez que salvara a su hija. Eventeo aceptó, y Racen solo tuvo que esperar a que se terminaran los efectos de la poción, y como el rey Teoiso era un hombre de palabra, cumplió con lo prometido, por lo que Racen no solo había cumplido su tarea de convertir a Arelon, sino que también lo había conseguido con Teod. Lo que Racen no conocía era todo lo que había estado ocurriendo entre los muros de la ciudad de Elantris durante ese tiempo. Cuando el príncipe Raoden fue encerrado, había allí 3 facciones enfrentadas entre sí. Usando sus dotes de liderazgo, él había conseguido unirlas bajo su mando, fundando una nueva Elantris, próspera y donde todos tenían trabajo que hacer, que los mantenía ocupados evitando que pensaran en la comida y el hambre. Y mientras tanto, él se había dedicado a estudiar el Aondor, y finalmente había conseguido descubrir cómo volver a usar su poder. Simplemente completando los Aones teniendo en cuenta los cambios en la tierra de Arelon que habían ocurrido durante el Reod, es decir, añadiendo todos los Aones el dibujo de la grieta que había ahora en el sur de Arelon. Por algún motivo que aún desconocía, su poder no era tan potente como el de los antiguos elantrinos, pero fue suficiente para conseguir crear una ilusión que le permitió escapar de la ciudad y reunirse con Sarene y el grupo de nobles bajo una identidad falsa, un grupo que él había liderado en el pasado. Junto a ese grupo empezaron los planes para derrocar a Telri, pero todo se vino abajo cuando uno de ellos los traicionó. Ahan los vendió al rey, el cual, usando su guardia y la de Elantris, los detuvo y asesinó al duque royal. Antes de que pudieran llevarse al resto de la gente, Raoden desvaneció su ilusión, revelando su verdadera identidad, aunque en realidad era otra ilusión, pues él seguía teniendo el aspecto físico demacrado. Aún así, fue suficiente para que los guardias dudaran y no quisieran detener al que por linaje era su verdadero rey. Telri volvió al palacio, pero Eondel, otro miembro del grupo, lo asaltó, acabando con su vida y muriendo en el proceso. Racen lo presenció, viendo como todo por lo que había estado trabajando durante esas semanas no había servido para nada, pues al día siguiente, el príncipe Raoden fue coronado, incluso pese a que todos los nobles de la ciudad vieron que era un elantrino. Pero esa no fue la peor noticia que se llevó ese día Racen. Él descubrió que el aprendiz que había tomado al llegar a la ciudad, Dilaf, era en realidad el líder del más temible de los monasterios Fjordell, el monasterio Dakor, donde sus monjes habían aprendido a acceder al poder del Dor y habían desarrollado su propia manifestación de investidura. Un monasterio donde él había pasado una parte de su infancia, pero del que había tenido que huir por no poder soportarlo. Dilaf le explicó a Racen que el Wyrn nunca había confiado en su misión, y que desde el principio el objetivo era destruir tanto Arelon como Teod, y que él solo había estado actuando como distracción para que Dilaf pudiera infiltrar en la ciudad a sus monjes. Entonces empezó el asalto final. Dilaf empaló a Raoden con su hoja, quien pese a que podía hacer los Aones, esos no eran tan poderosos como debían ser y su cuerpo seguía siendo el de un elantrino debilitado por la Reod, que no se sanaba de forma natural, por lo que terminó sucumbiendo a su dolor y convirtiéndose en un Hoet, que eran esos elantrinos que habían perdido la razón por culpa del dolor. Los monjes Dakor encerraron a los habitantes de Cae en la ciudad de Elantris y recibieron órdenes de su líder de quemarla, con toda la gente dentro. Mientras unos pocos se quedaron allí haciendo los preparativos, Dilaf, junto con Racen, Sarene y la mayor parte de sus monjes, usaron la habilidad del Dakor para teletransportarse a Teod, con el objetivo de conquistar también esa ciudad. Cuando Raoden fue devuelto a Elantris, Galladón y Karata, quienes habían sido su mano derecha e izquierda en el gobierno de Nueva Elantris, cumplieron la promesa que le habían hecho, que si algún día llegaba a convertirse en un Hoet, lo llevarían a un pozo que habían descubierto, en el que ellos creían que morías al entrar, pues habían visto a un hombre desvanecerse allí. Ese pozo era en realidad una perpendicularidad, pero eso ahora no viene en nuestra historia. Cuando lo echaron dentro, Raoden de pronto se recuperó de su estado y tuvo una revelación. La ciudad de Elantris, juntamente con las 4 ciudades anexas, formaban un Aon Rao que potenciaba el poder de los elantrinos, pero que ahora estaba incompleto. Volvieron a la ciudad y una vez allí dibujó en el suelo de la misma la línea que faltaba, que representaba el abismo del sur de Arelon.
y de pronto el poder de Elantris fue restaurado. Raoden, quien conocía a los Aones, usó su poder, que ahora era tan potente como el antiguo, para acabar con los monjes Dacor que había allí y se teletransportó a Teod. Los otros elantrinos lo siguieron y al cabo de un rato empezó una guerra entre monjes Dacor y elantrinos. Raoden se enfrentó con el mismísimo Dilaf, el cual no era como los otros monjes. De alguna forma, él podía resistir los ataques de Laon Dor. Parecía que el líder del monasterio conseguiría derrotar al rey de Arelon, pero llegó para ayudarlo quien menos esperaba. Sintiéndose traicionado, Racen había decidido que esa no era la forma en la que él quería seguir el camino de Yadeth, por lo que atacó Dilaf, revelando que él también tenía un brazo modificado por la magia del Dacor, dada su estancia en aquel monasterio cuando era joven. Racen usó ese brazo modificado para acabar con la vida de Dilaf, pero él también murió en el proceso debido a las heridas causadas por un asesino de otro monasterio. Finalmente, Raoden, los elantrinos, Sarene y la armada de Teod consiguieron expulsar tanto a los monjes Dacor como los barcos Fjorden y repeler el ataque del Imperio. Después de eso, Raoden y Sarene se volvieron a Arelon, donde se casaron y empezaron un nuevo gobierno. ¿Pero cuánto iba a durar la paz? Decidiría el Wyrn que no podía dejar el trabajo en manos de otros y que debería ser él mismo quien liderara la guerra para conquistar el mundo. Para tener respuestas a estas preguntas y a muchas otras, tendremos que esperar a que salga la secuela de Elantris. Pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Permitidme recordaros que mañana día 30 a las 6 de la tarde haremos en Twitch el directo hablando de las últimas 2 partes de Elantris. Un saludo y recordad, el pasado no tiene por qué ser también nuestro futuro.